Hola, yo soy Dimelsa y bienvenidos a la hora del libro. Estoy muy contenta porque esta temporada he leído libros realmente magníficos. En serio, han sido libros muy buenos y no me puedo quedar con ellos, tengo que compartirlos con ustedes. Este año me propuse leer más libros colombianos, creo que ya les había mencionado, de autores colombianos. Ustedes me han dado muy buenas recomendaciones. Debo admitir que para este libro que vamos a hablar el día de hoy, cuando salió la serie, no fue una serie que llamara mi atención en el primer momento. Sin embargo, mucha gente me recomendó la serie y yo dije, ok, si me veo la serie, primero tengo que leerme el libro. Y estoy hablando de Delirio de Laura Restrepo. Ese es el libro del que vamos a hablar el día de hoy. Como es usual, primero vamos a dar un breve resumen de quién es Laura Restrepo y luego sí vamos a empezar a hablar de la obra. Laura Restrepo es una de las escritoras colombianas más premiadas y traducidas hoy en el mundo. Fue la primera autora colombiana en ganar el premio Alfaguara de novela con Delirio, justamente. Inició su carrera como periodista y la mayoría de sus obras están centradas en la violencia estructural que atraviesa la historia colombiana. Delirio. Como les decía, este libro, no tanto el libro, sino la serie, me lo recomendaron bastante. Y la verdad es que para esta temporada tuve mucho que escoger. Y de hecho hice una dinámica en Instagram donde los invité a que me ayudaran a escoger mi próximo libro. Y la encuesta que les puse estaba entre un libro que se llama La hija única de Guadalupe Nettel y Delirio. Y pues la verdad estuvo súper parejo. Delirio ganó por muy poquito. Entonces efectivamente les hice caso y a la par que iba leyendo el libro también me iba viendo la serie. Pero más adelante les voy a dar unas opiniones acerca de la serie. Por ahora, a lo que vinimos. Delirio fue publicado en 2004 y es un vistazo a la Colombia de los años 80, 90 más o menos. Trata múltiples temas como la familia, la élite bogotana, los secretos de la misma, el narcotráfico, pero sobre todo, y en lo que más vi que se enfocó, en la salud mental. La historia va siendo narrada por diferentes voces, como la de Aguilar, Agustina y Elmidas McAllister. Hay varios saltos temporales dentro de la historia y así como se lee el libro, tal cual es la serie. Eso me gustó un montón. Va saltando de un punto a otro en la historia. La historia comienza con Aguilar cuando ésta regresa de su viaje a Bogotá, llega a su casa y se encuentra con que su esposa Agustina no está. Recibe una llamada donde le solicitan que vaya por su esposa inmediatamente porque ésta se encuentra en un estado mental que nadie entiende. Hay que decir que Agustina siempre había tenido sus comportamientos, digamos que particulares, para la época sobre todo. Tenía sus visiones, era como bastante espiritual a su manera, por lo cual Aguilar creía que esto simplemente pasaría. Sin embargo, los días pasan y Agustina no mejora. Es ahí donde Aguilar debe entrar a desenmarañar todo el pasado de Agustina para entender qué ha desembocado esta situación de su esposa, porque justo en ese momento se da cuenta de que realmente no es mucho lo que él conozca de su esposa. Desde ese momento, la novela se convierte en una búsqueda desesperada por respuestas. Una de las cosas más fascinantes, a mi modo de ver, es cómo Delirio está contada. Este fue, bueno, este es porque espero que no sea el último, el primer libro de Laura Restrepo que me leo y he visto muchos otros recomendados y seguro los voy a leer, pero volviendo a cómo está contada la historia, no es una historia lineal. Les decía que va de un lado a otro. La historia no es que tenga como un hilo conductor marcado, sino que está narrada como un rompecabezas, como decía antes, como diferentes personajes. Algo como fragmentos de memoria de cada uno de ellos, que yo siento que también tiene mucho que ver, eh, o sea, que está escrita intencionalmente conforme a su título. Y esto a mí me parece que invita al lector a estar muy atento para ir armando la historia, de la misma manera quizás en que Aguilar va descifrando los pedazos de la vida de Agustina. Desde la mente de Agustina creo que se puede ver cómo es una mente fragmentada. Hay vistazos desde su niñez, puntos de vista desde esa época. Me parece impresionante cómo desde niña se empiezan a desarrollar tantas cosas en su cabeza que desembocan más adelante en lo que uno ve de su vida adulta. No es que su delirio aparezca de la nada, yo creo claramente que eso se ve desde el inicio. Son años de silencio donde invalidaban su emoción, sus sentimientos, años de secretos familiares, pero de esos que uno da por sentado porque así era la época, porque así eran las familias. Por otro lado, por parte de Aguilar, pues está la búsqueda implacable y la necesidad de entender, y en esa necesidad yo creo que la representación también del amor como decisión, porque pues probablemente otra persona dijera como, ay, no, esto es too much for me.
Y finalmente, el lado del Midas McAllister, la necesidad de pertenecer, de entrar a la élite, el mundo oscuro del dinero y del narcotráfico y todo lo que hay detrás. Yo creo que este es uno de mis personajes favoritos. O sea, es rarito, pero creo que es uno de mis favoritos. No hay personaje malo en esta historia. Eso es un hecho. Quizás tal vez me hubiera gustado ver un poco más acerca del Bichi, que es el hermano de Agustina, pero eso ya es como cosa mía. O sea, lo que se cuenta de él en el libro creo que es lo preciso para entender por qué Agustina termina como termina y como los lazos que hay entre ellos dos. Como decía antes, Delirio toca varios temas, pero creo que uno de los principales es la familia y la representación que se ve es una familia que prefiere esconder antes que enfrentar. Y creo que hasta hace muy poco así era nuestra sociedad. Cuando yo terminé de leer este libro, yo subí un pequeño video a Instagram donde decía como diferentes temas que trataba y como también era un vistazo a ver todos los secretos que la sociedad alta eh, a veces ocultaba, pero sabes, yo creo que no es la sociedad alta, la clase alta, sino es la élite colombiana. Creo que es mejor decirlo de esa manera. Como decía, pues una familia que prefiere tapar antes que enfrentar y que hasta hace muy poco nuestra sociedad también era así, o sea, entre menos se enteren y menos se hable, mejor. Si no se habla, eso no existe. Como pasaba con la salud mental. O sea, nadie decía que estaba triste porque no, era un pecado. Vemos la élite cuidando las apariencias a toda costa, a costa incluso de ellos mismos. Y es lo que vemos con Agustina y con muchos otros personajes. También es una historia sobre Colombia, cómo la violencia se vuelve cotidiana, cómo el dinero del narcotráfico va permeando los espacios y muchos lo saben, pero simplemente lo ignoran, porque como decía antes, pues si no se habla, no se existe, no es consciente de eso. El libro es muy bueno, la verdad a mí el libro me gustó muchísimo, pero no es una lectura ligera, o sea, te engancha un montón, pero te exige atención. La verdad es de esos libros que no se terminan cuando uno lo cierra, sin mentirles, o sea, yo lo terminé y me quedé pensando un montón en él y como también a la par me iba viendo la serie, yo pues me quedaba pensando en el paralelo de la serie y el libro y de verdad que era muy bueno. A mí personalmente me incitó a querer saber más de la historia del país para esa época y he estado ahí buscando, investigando para leer más. ¿Qué les puedo decir? O sea, para mí Delirio no es sobre una mujer que la sociedad dice que está loca, sino que es una historia que narra las consecuencias de algo que elegimos no ver y lo que pasa cuando alguien ya no puede fingir más, que pues es todo el delirio de Agustina. Hablando de la serie de Netflix, yo creo que la serie de Netflix es una muy buena representación del libro. O sea, lo que se cuenta resume muy bien el libro. Hay cosas que no se cuentan y la verdad tampoco es que hagan falta. O sea, lo que se muestra en los capítulos de verdad que plasma muy bien el libro. Yo diría que es una representación muy fiel. Solo tengo algo en su contra. Y es que siento yo que al personaje del Midas McAllister en la serie de Netflix le dieron un aire que yo personalmente en el libro no vi en ningún momento. O sea, es como que en la serie de Netflix un personaje muy polite, muy caballero. Eh, yo no lo vi así en el libro, pero mi opinión. Me encantaría que ustedes me dijeran si sí o si no. Um, a criterio de ustedes queda esa parte. No siendo más, pues les voy a leer un fragmento del libro que creo que resume muy bien esto que acabamos de hablar, como el momento clave que terminó de fragmentar toda la familia de Agustina. El Bichi, que es el hermano de Agustina, saca unas fotos donde se revela la infidelidad de la tía Sophie con el papá de ellos. La saca delante de toda la familia. Ahí está Eugenia, que es hermana de la tía Sophie. Y, o sea, el Bichi piensa que este es su momento decisivo, su detonante. Como que aquí va contra su papá con toda. Entonces, aquí vamos. Enseguida, la tía Sophie miró al Bichi, el muchacho que permanecía parado en medio de la sala después de haber destapado el juego. Todas las partículas de su cuerpo en tensión y a la espera de los resultados. Carlos Vicente lo va a rematar, pensó la tía Sophie. Ahora sí lo va a rematar a golpes por atreverse a hacer lo que hizo. Y entonces mi cabeza dio un giro, le cuenta Aguilar. Me dije a mí misma, pues si quiere volver a golpear al niño tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Fue curioso, Aguilar. Si en un primer momento la revelación de esas fotos me despojó de todo, en un segundo impulso la balanza se inclinó hacia el otro lado y sentí que recuperaba la fuerza que me habían quitado tantos años de vida secreta y de amores escondidos.
Ya que lo mío se jodió, pensó la tía Sophie, ahora sí puedo sacar la cara por este niño. Pero no hizo falta, Aguilar. El niño estaba sacando la cara por sí mismo, bien parado sobre sus piernas poderosas y preparado para lo que fuera. Nunca antes lo vimos tan alto, adulto, por fin mirando de una manera retadora bajo los rizos revueltos que le velaban los ojos. Era imposible no darse cuenta de que si el padre se atrevía a ponerle la mano encima, esta vez la respuesta del cachorro iba a ser inclemente y a muerte. Así que el padre se contuvo ante la recién adquirida fiereza del hijo, dice Aguilar. Tal vez, responde la tía Sophie, o tal vez tanto Carlos Vicente padre como Carlos Vicente hijo solo estaban pendientes de la reacción de la madre. En manos de ella había quedado la definición del juego. Todas las miradas estaban puestas sobre Eugenia. ¿Y qué hizo ella?, pregunta Aguilar. Hizo la cosa más desconcertante, dice la tía Sophie, volteando la cabeza hacia atrás para mirar a Agustina. Que se hace la que no escucha. Recuperando la calma y ocultando cualquier señal de dolor o sorpresa, Eugenia recogió las fotos una a una, como quien recoge las cartas de una baraja. Las guardó entre la bolsa de su tejido, encaró a su hijo Jaco y le dijo textualmente: te voy a repetir lo que dijo porque es cosa que no puede creerse, parecería invento mío. Le dijo: vergüenza debería darte, Jaco. ¿Esto es lo que has hecho con la cámara fotográfica que te regalamos de cumpleaños? ¿Retratar desnudas a las muchachas del servicio? Y enseguida completó su parlamento dirigiéndose al marido. Quítale la cámara a este muchacho, querido, y no se la vuelvas hasta que no aprenda a hacer buen uso de ella. ¿Cómo así?, pregunta Aguilar. ¿Eugenia de verdad creyó que las fotos las había tomado Jaco? No seas ingenuo, Aguilar. Si era evidente que el fotógrafo era Carlos Vicente por el formato inconfundible de esa cámara Leica que no usaba sino él. ¿Y qué dudas podían caber de que la fotografiada era yo? Eugenia estaba fingiendo, con pasmosa sangre fría y voz imperturbable, para defender su matrimonio. Yo llevo 13 años, Aguilar, dándole vueltas a los posibles significados de esa reacción de mi hermana y llego una y otra vez a la misma conclusión. Ella ya lo sabía, siempre lo supo y no le preocupaba demasiado con tal de que se mantuviera oculto. Y eso fue precisamente lo que hizo en ese instante. Improvisar un acto magistral para garantizar que pese a las evidencias, el secreto siguiera siéndolo. Lo que quiero decirte, le dice Aguilar la tía Sophie, es que ella sabía que su matrimonio no se iba a terminar porque Carlos Vicente me retratara desnuda, sino porque se supiera que Carlos Vicente me retrataba desnuda. Y ni siquiera por eso, más bien porque se admitiera que se sabía. ¿Estás segura de lo que dice, tía Sophie? No, no estoy para nada segura. A veces saco la conclusión contraria. Que a Eugenia sí la tomaron por sorpresa esas fotos y que fueron para ella un golpe tan duro como la patada para el bichi, pero que tuvo el valor de minimizar los hechos y de actuar como actuó. Y más sorprendente aún fue el papel de Jaco. Créeme, Aguilar, cuando te digo que esa tarde quedó sellada para siempre la alianza entre Jaco y su madre. Aguilar pregunta: ¿qué hizo Jaco? Jaco miró a los ojos a su madre y le dijo la siguiente frase, tal como te la voy a repetir. Perdón, mamá, no lo vuelvo a hacer. ¿Te imaginas, Aguilar? Que Eugenia, después de toda una vida de práctica, conociera el código de las apariencias es cosa comprensible. Pero que Jaco, a los 20 años de edad, ya lo dominara a la perfección, que lo agarrara al vuelo, eso sí es asombroso. Esta parte me encantó porque creo que define perfectamente lo que hablábamos de cómo lo importante para ellos era tapar y no enfrentar. Este fue Delirio y este fue el tercer episodio de La Hora del Libro. Yo de verdad quisiera que ustedes lo leyeran y que también me dieran sus opiniones, a ver si les gustó tanto como a mí. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo libro.